Bueno, pues como dijo la maestra Miriam, el trabajo se llama Memorias del Encupá, entre las sombras del conflicto, relatos territoriales, creación de dos composiciones, un arreglo compositivo y un documental audiovisual. Yo soy Diego Andrés Borda López, soy estudiante del proyecto curricular de artes musicales, con énfasis en la interpretación del piano, y la modalidad de este trabajo es creación, dirección e interpretación desde la sección de creación, ya que los productos creativos son el centro de este trabajo. Como productos creativos tenemos una revista, un documental, dos composiciones y un arreglo compositivo. Pues como parte de este trabajo de grado, lo que hace parte de estos procesos es el documental, las dos composiciones y el arreglo compositivo. El tutor de este trabajo es el maestro Efraín Franco Arbeláez, como lo dijo la maestra Miriam. Entonces, pues yo quería hablar antes de presentar el documental un poco de los antecedentes que nos llevaron a este lugar. Este documental y este trabajo de grado empieza a planearse a partir de la publicación de los tomos de la Comisión de la Verdad, del informe final de la Comisión de la Verdad, que pues fueron un proceso que se empezó a dar desde el 2016 a partir de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Y pues en la lectura en atendido, pues yo encontré este antecedente como lugar de inicio en el que pues la Comisión de la Verdad nos invita a seguir conversando, seguir profundizando y seguir renovando los procesos de investigación que se empezaron por ellos. Pues tenían un lugar finito, pues ellos ya terminaron su trabajo, pero pues a partir de esto se han hecho un montón de trabajos extra. Creo que ayer se presentó otro trabajo de grado aquí en la facultad concerniente a esto. También desde la parte personal, yo fui muy bendecido al estar allá en Lengupá porque pues mi familia viene de allá, mi familia por parte de padre y madre viene de allá y pues siempre lo considero un segundo hogar. Y al darme cuenta de lo que pasó aquí, al leer la Comisión de la Verdad, hablar con mis familiares, mis abuelos, mis tías, me di cuenta, fue muy impresionante lo que pasó ahí para mí. Entonces yo quería indagar, investigar y poner el arte que yo hago en torno a esto. Entonces, pues a partir de esto llegamos al objetivo general, que es básicamente contribuir en la construcción de la memoria colectiva y el fortalecimiento del tejido social de la provincia de Lengupá, Boyacá, desde la creación de un documental audiovisual que presente en su banda sonora dos composiciones, un arreglo compositivo que ayuden a comprender los impactos y las dinámicas socioculturales de la violencia vivida en este territorio entre 1985 y 87 y 2005. Si bien en Lengupan han habido otros periodos de violencia, pues elegimos este periodo de tiempo porque fue el periodo en el que hubo violencia paramilitar y guerrillera y en el territorio y es el que más directamente afectó a las personas que aún viven ahí, que aún están en este territorio. Pues ya como ya mencionamos, los productos resultantes es la revista, esta es la portada de la revista, las composiciones, todos son homónimos, todos se llaman Memorias del Engupá, entre las sombras del conflicto, y el documental audiovisual. Entonces, bueno, sin más que decir, pues voy a presentar el documental y espero sea de mucho agrado para ustedes. El documental dura 40 minutos y pues como recomendación, pues poner en los celulares en silencio, poner todo, pues apagar las luces si se puede. Desde los de producción podemos apagar las luces y pues acercarnos desde el respeto a este documental ya que pues se cuentan varias cosas un poquito difíciles de escuchar. Entonces, si me puede ayudar, gracias. Entonces ya va a empezar. ¿Listo?
Nosotros vivíamos bien trabajando como común y corriente sin ningún problema de nada. Todos trabajando común y corriente. Y yo pienso que, digamos, el conflicto empezó en el 87. En el 1987, cuando yo la verdad tenía muy pocos años, escuchamos que mencionaban los amigos que posiblemente iba a llegar la ley del monte. En esto fue llegando y a medida que llegaban se la pasaban en el monte y uno no se da cuenta. Yo me di cuenta que llegaron fue cuando llegaron a la casa a decir mando yo como. Llegaron a Páez no con el ánimo de suplirse económicamente, sino por estar en la cordillera. Páez es una zona, digamos, donde prácticamente es un municipio de cordillera, entonces geográficamente se les prestaba para refugiarse y para esconderse de las fuerzas militares. Llegaban a la casa que vendan bien arepas, que vendan bien una gallina, que vendan bien marranos, pero todo pagaban. Pero no había problema, pues no nos hacían ningún mal. Pero no podía uno decir aquí no lleguen porque no sé qué. Comenzaron a llegar sensibilizando a la gente de la vereda, hablando con los niños porque ellos de hecho necesitaban fortalecerse en su personal como grupo y empezar a reclutar niños, a convencer niños. Había reclutamiento ¿de qué? De niños, de jóvenes. De hecho, dos primas de las que nosotros, primas hermanas, se las llevaron por ese lado. Pues la guerrilla llegó justamente detrás de los tubos, ¿no? La apertura del oleoducto que viene de Cruciana, Cupiagua y Cruciana. ¿Sí? Entonces, primero pues, empezaron a hacer el tubo y enseguida llegó la guerrilla, detrás del tubo. Las ideologías no eran tan malas. O sea, ellos siempre luchaban era por la oportunidad de los campesinos. O sea, realmente no es que... Y uno pues en vez de, al escuchar todas esas, ¿cómo se dice? Propuestas y convicciones, pues uno, o las personas, los jóvenes aceptaban. Primer reunión que nos sacaron como a las 5 de la mañana, golpearon en las casas y nos sacaron allá a la cancha que había en el centro del parque, a todos con niños y con todo. Y pues ahí nos hablaron de la organización de ellos y de sus ideas que tenían, de su ideología que ellos tenían. Le comentaban a la gente cuáles eran las políticas. De hecho traían una grabadora, yo recuerdo que traían una grabadora y tenían en el cassette, tenían toda la propaganda y la publicidad del grupo armado, de la revolución. Para nosotros los habitantes de allá fue muy terrible porque pues uno acostumbraba a tener una vida en paz, solo, con una libertad, porque allá no habían ladrones, no había nada. Y llegar a ese grupo, pues para mí personalmente, y creería que para toda la comunidad fue muy duro, uno empezó pues como a sentirse ya diferente, ya prácticamente que no tenía como la misma libertad que antes tenía. ¿Qué pasó? Nosotros vivíamos cerca de la escuela de Paraíso, pero mi papá se había comprado una finca más para el cerro, donde entre otras tenían un corredor para salir de Guaromal, pasar por nuestra finca y desembotellar en el Porvenir y Monterrey y Tauramena. Era un corredor que tenía la guerrilla. Recuerdo tanto que en una reunión explicaban y lo repetían en distintas veces. El que sea sapo, no le damos sino solamente un tiro aquí en la pata de la oreja. Llegó la guerrilla a la casa de mi papá y entonces llegó y el comandante preguntó, oiga, don Alfonso, ¿usted sabe algo del ejército? Entonces nosotros lo que sí sabíamos era que ya estaban llegando a la Paraiseña, más abajo. Iba uno que siempre iba sufriendo de una pierna, yo recuerdo que iba sufriendo de una pierna. Y tomaron limonada y el tipo se quejaba así un poco de la pierna.
llevaba una ametralladora, como una M60, la llevaba aquí puesta, terciada, y los otros llevaban pues fusiles Galiles y pistolas. Pero nosotros nunca supimos que más o menos a 600 metros estaba una base militar del ejército, metido entre la selva. ¿Llevarían qué? 10 minutos, 15 minutos andando después de que salieron de la casa, cuando escuchamos las ráfagas de fusil. Y obviamente les apuntaron, los dejaron entrar como a 200 metros, pero obviamente las balas cogieron efectivamente al que iba enfermo de la pierna y el que llevaba terciada la M60. Ahí quedó el tipo, lo mataron al guerrillero. El ejército duró 20 días ahí, en esa zona, ahí custodiando, pues pensaban que seguramente iba a seguir llegando guerrilla, no, pues efectivamente la guerrilla se fue. Pues nosotros seguíamos allá porque ¿para dónde íbamos a coger? A lo que ya no había presencia del Estado, llegó la guerrilla. Ese día nos habíamos ido con mi papi a sacar unos pescaditos. Y sí, llegamos como a las 5 de la tarde, lavados, mojados, porque pues obviamente el frío y el agua helada en ese páramo, que sí, de hecho sí es frío. Cuando yo volteo a mirar para atrás, llegaron 3 tipos. Llegó el famoso cotiza, dijo, venga patrón que lo necesitamos para hablar un asuntico aquí. Le pusieron unas esposas y lo llevaban. Recuerdo tanto que mi papi me dijo, Alvarito, venga, me acompaña. Me dijo así mi papá. El tipo que estaba recreando en la casa dijo, se estaba bajando, dijo no. Eran las 5:10 de la tarde. El tipo dijo no, hoy no puede salir nadie de aquí. Aquí la orden es que se quedan aquí en la casa hasta las 6 de la mañana. Yo seguí lavando los pescados y llevaría yo como 15 minutos lavando los pescados. Cuando escuché que retumbó así, cuando hay un balazo, pero entonces retumba en la selva. El eco, tac, y retumba en la selva. Pues el otro día me tocó pues ir a dar la información que mis papás lo habían llevado. Y yo precisamente iba a salir de la colina y como a 400 metros, cuando yo miré algo allá, acostado allá, yo dije, oiga, ¿y aquel es mi papá? O sea, yo lo conocí, yo lo llamé pensando que estaba vivo. Lo llamé 3 veces, ¿verdad? Y no, pues no respondió. Pues dije, no, definitivamente lo mataron. Ay, y capté, dije, pues lógico, los tiros los escuché. Me devolví para la casa y a decirle a mi mami, los guerrilleros mataron a mi papá. Ahí estaba estirado ahí a la orilla del camino. Eso fue exactamente el 30 de junio del 1987. Como en el 90 aparecen los grupos paramilitares y murió mucha gente. Fue terrible. Pues mira, Víctor Carranza fue compadre de Buitrago. De Héctor Buitrago. El viejo Rufino es el papá de los Buitrago. Ellos tenía finca en Sabana Larga, viene la laguna, la Paradiseña, entonces de este lado de la finca era la finca de los Buitrago. Y pues fueron muchachos que realmente ellos estudiaron con nosotros, aquí casi la mayoría vivían en Santa Bárbara, fueron amigos, compañeros. Y pues de un momento a otro lo que supimos era que ellos eran los que estaban mandando los paramilitares, que eran los jefes. Ya después llegaron los paramilitares y llegaron aquí a Páez, a Sirací, se metieron a Chámeza, pero a Chámeza de frente no podían meter porque ahí estaba la guerrilla. Ahí no podían meter por los lados. Aquí se detuvo un poco a la raíz de la muerte de un papá de un militar. Ah, sí, pero eso fue en la primera etapa. En la primera etapa. Pero se detuvo, eso detuvo un poco. Dumar secuestró a un ganadero y resulta que ese ganadero era hijo de un militar. Era el papá. El papá. Y lo tuvieron por allá en Morro Arriba, lo secuestraron, lo mataron, por eso fue. Y cuando al militar le avisaron y todo vino, y ahí lo sacaron corriendo de acá del territorio. Entonces hubo un poquito de calma ahí en ese momento. Como en el 98 vuelven a aparecer otra vez y se vuelve a vivir. Empieza otra vez como la persecución de un grupo hacia el otro. Y ahí
ahí vuelve a morir bastantísima gente. Cuando se llamaban Autodefensas Unidas del Casanare Campesinas, manejadas por Martín Llanos o Néctor Buitrago. Cuando Jair Client vino a hacer el entrenamiento de la gente, Buitrago hizo la capacitación, hizo el entrenamiento. Y después ellos se dividieron territorio, entonces Buitrago quedó con Casanare, con Meta, ¿qué? Este pedazo de Boyacá, Casanare, Meta y un pedacito de Vaupés. Y después con el tiempo entre peleas creo que fue el Cuchillo el que le quitó una parte, entonces ya Buitrago se replegó hasta este lado, hasta Lengopá y Casanare. Martín Llanos y todo esto. Una vez lo miré allá que lado en Fundación, cuando yo había una casa por arriba de la carretera, y ahí lo vi. Sí. Entonces, y Jessy también me miró, yo venía pasando ahí y se acabó mirándome, ese desgraciado como si le hubiera robado a la mamá. Y es que se la pasaba ahí en Caracoles, en la Bruría. La casa de él en ese entonces era la Bruría. Él andaba con 2 esposas, con 2 mujeres ahí, cada una con sus hijos. Eso era muy impresionante ver eso. La segunda época fue ya después del 96, 97, 98, que fue cuando mataron a Marco Tulio. Yo tenía 18, 17 años y empezamos así a salir. Después entonces, por política, porque pues Marco Tulio no era como de los afines de la política, aquí el alcalde. Entonces me sacaron y yo estaba embarazada. En vista de eso, pues entonces él dijo, no, pues como nosotros tenemos un negocio de ropa, entonces dijo, no, pues vámonos para Chámeza, que allá la plaza es buena y allá se vende de todo, bueno, ¿qué más? Pero resulta que Chámeza era zona totalmente guerrillera. O sea, netamente guerrillera y paz paramilitar. Pues. Entonces nosotros no pensábamos que eso fuera a tener, que fuera a tomar represalias de todo eso. Y por eso pues llegamos allá. Nosotros vivíamos con Marco Tulio y un sobrino de él. Sí, entonces ellos pues se quedaban, siempre que yo viajaba a estudiar, ellos se quedaban con el niño. Entonces yo recibí una llamada por teléfono, eran las 10 de la mañana. De los vecinos allá de Chámeza, de una familia muy querida, que me fuera que el niño estaba enfermo, muy enfermo, y que Marco Tulio se lo había llevado, se había ido para Yopal a hacer una vuelta y que el niño estaba solo. Entonces llegué allá y el chico estaba con el niño y yo dije, pero el niño está bien, ¿qué pasó aquí? Dijo, no, es que se llevaron una noche a mi tío Marco Tulio, entonces me narró cómo se lo habían llevado, o sea, qué habían hecho, porque pues entraron a la casa, lo sacaron, él tenía plata, tenía como 4 millones de pesos ahí, lo agarraron y lo golpearon así contra la pared, que les dijeran dónde estaba la plata, pues sí les tocó decir dónde estaba la plata. Lo amarraron ahí frente a la casa, había un árbol grande donde vivíamos, y lo amarraron, él estaba en pantaloneta, lo amarraron así con los brazos arriba y lo iban a matar ahí. Entonces pasó un señor borracho por ahí, yo no sé si todavía virado o no, porque pues no era tan borracho. Entonces les gritó, no lo maten aquí, mire que el chino está ahí, no sé qué más. Y el hijo también ahí, investiguen a ver si fue que de verdad cometió algunos sí. Lo bajaron, le echaron un carro y se lo llevaron. La gente cuenta que a las 9 de la noche escucharon los disparos, ahí lo dejaron. La gente escuchó los tiros, pero igual nadie salía a esa hora a mirar nada. Pues es que, claro, obviamente que acá, 15 días antes, Marco ya había venido acá a Páez y se había sentado a tomar, pues yo no sé si él tendría esos vínculos con los familiares. La verdad, es el momento que yo no sé si... Pero se había sentado a tomar con un señor que ya falleció, se llamaba Don Libardo. Otra versión, que había ido a Yopal, a donde el ejército, bueno, y que a poner la denuncia, bueno, pues mandaron al ejército para que se llevaran toda esa plaga para proteger el pueblo ahí en Chámeza. Y que resulta que se había encontrado
a uno de los guerrilleros en la oficina del ejército. O sea que esa muerte ya estaba cantada. Entonces, eso fue en 1999, el 17 de febrero, que lo mataron. Un jueves me vine con el carro, con un Toyota Campero. Era mi carro de trabajo. Me vine con un personal de la Aururía. Pasajeros traía yo como 12 pasajeros. Recuerdo que trae ese día. Salí a las 5 de la tarde y tanqué aquí, pues la gente hasta que hizo su mercadito y todo, arrancamos, yo recuerdo tan tardecito. Y allí en la famosa horca, aquí en el cruce, donde parte la vía para Vista Hermosa y la vía para Guamal, había un retén del ejército. Me pidieron papeles, que si yo había plata del carro, que cómo lo conseguí. Bueno, me dijeron, hágale, siga. Yo prendí el carro y seguí. Y como a 200 metros allá tenían el retén de los autodefensas. Cuando yo llego ahí, miro, aquí al lado de la vía estaba un tipo con una pistola y una granada en la mano. Ahí. Y al otro lado de la vía también estaba el otro tipo con una pistola y con una granada. Y volteo a mirar hacia arriba y había un tipo apuntando con un ametrallador hacia abajo y el de allá también, del barranco, porque eso era encajonadito ahí. Pues yo llegué y paré, pues obviamente estaban las piedras, no podía pasar. Dijo, pare, pero me golpeó así, me golpeó la voz. Dijo, pare. Yo paré el carro y no lo apagué. Llegó y me golpeó así, me golpeó duro la puerta y me dijo, apague esa mierda. Yo dije, oiga, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo le dije, fulano tal, Álvaro Vega. Yo estaba sindicado que supuestamente salía a las 11 de la noche aquí con los carrados llenitos de remesa para la guerrilla en Chames. A mí me amarraron, me pasaron el lazo aquí y me empezaron a llevar. Mi esposa estaba embarazada de la primer niña, de la mayor. Tenía 3 meses de embarazo mi esposa. Esa me empezó en un mar de lágrimas ahí, que para dónde lo llevan, que papi, ¿para dónde lo llevan? Le dije, hasta le grité golpeado, le dije, tranquila mija, que no me va a pasar ni mierda. Ya me llevaban como a 200 metros ahí. Le dije, tranquila mija, que no me va a pasar ni mierda, le dije así. A mí me cogieron los de la famosa especial. 7 tipos del especial, que es el grupo que tiene los paramilitares para ejecutar sus víctimas. O sea, ellos son encargados solamente de eso. Al tiempo de amarrarme la mano, yo les cogí una lazada atrás del lazo. Y yo nunca le demostré que yo sabía que una mano estaba suelta. Pero yo tenía que hacerme las veces ahí de que yo estaba amarrado. No, yo siempre tendido atrás con la venda, por debajito de la venda me la levantaba para mirarlos así, por debajito de la venda. Entonces prendían la luz, iban y alumbraban, no, pues yo quieto ahí, supremamente quieto, como me dejaron ahí. Yo nunca les demostré que me les quería volar. Cada que los manes llegaban nuevamente y por ahí a sentarse, no sé, para coger por allá, me soltaba yo los pies a soltarme, pero duré más de 2 horas soltándome los pies. Se llegó un momento un silencio. Oye, pero no he escuchado absolutamente nada. Llegué y moví la camioneta un poquito así. Nadie respondió. O sea, nadie. Seguía el silencio. Nuevamente yo dije, no, pues aquí ya me voy a escapar. Me levanto la venda, la boto a un lado. Los pies estaban ya sueltos, allá quedó el gancho. Cuando pegué los primeros brincos, miré las luces de la iluminación de Campo Hermoso. Yo dije, voy para Campo Hermoso y Campo Hermoso está más abajo. Bueno, se llegó un punto donde dije, aquí, ¿para qué lado vamos a coger? Para Monterrey, eso está minado de la misma guerrilla, de la misma para Miraflores, ni se diga. Si me vuelvo para la Aururía, ahí quedo embotellado. Yo y la única salida aquí es Campo Hermoso, Garagoa y Bogotá. Y yo que llega a Campo al Alto, y ahí está el pueblo. O sea, me senté ahí en un andén y pues todo el mundo dijo, mira, mi estimado, ¿cómo está? Bueno, ¿qué más será ahí? No, me preguntaban, ¿cómo llama usted? ¿De dónde? Yo le dije, no, yo soy de País, me pasó esto y la verdad necesito hablar con el comandante del ejército. ¿Sabes? Entonces ya el teniente de abajo, de Campo Hermoso, ya se comunicó con el de aquí. ¿Sí? Y pues obviamente, efectivamente le dijeron que yo estaba allá. Yo me vine de allá en el 92. Era un almacén grande de víveres, vendíamos de todo. Y la guerrilla sí, claro, compró ahí. Entonces nos tildaron de colaboradores de la guerrilla.
y iban a matar a mi esposo. Entonces, ahí tuvimos que salir para acá obligados. Fue difícil llegar acá a Páez con los chicos pequeños, no fue nada fácil. A pagar arriendo, a empezar prácticamente de nuevo. No fue nada fácil. Ya arrancamos una nueva vida, fue muy dura al comienzo, pero finalmente ya nos instalamos acá y personalmente quiero mucho a Páez. En el 2000, en junio del 2000, mi hermano, el anterior a mí, fue acusado, no sé de qué más, y ya él lo desaparecieron. Lo desaparecieron en el trayecto de Miraflores a Páez del carro de nosotros. Lo bajaron unas personas armadas y nunca más supimos de él. Lo bajaron en una parte que se llama el Acerrío. Ahí a este ladito el Acerrío, y nunca más supimos absolutamente nada de él. Tenía 40 años, padre de 6 hijos, padre de 6 hijos y dejando una esposa viuda. En el 2003 sale mi hijo mayor de 22 años hacia un pueblo de Chámeza con una buseta. La guerrilla supuestamente salió en el trayecto de Barriales a Chámeza, en un sitio llamado Mundo Viejo, y matan al conductor, a mi hijo, y queman la buseta, y supuestamente que por equivocación, porque eran otros, pero que habían caído ellos. Que según ellos pensaban que era el anterior conductor y el anterior auxiliar. Estaban señalados por colaboradores de los paramilitares. Me llamaron como a las 8 de la mañana y me avisaron por teléfono. Los rescataron y los trajeron a los dos hasta acá. Siendo el día 25 de marzo del 2003, 2 de la mañana, yo iba rumbo de Páez a mirarlo en la buseta, me bajaron en el puesto aquí que llamamos El Palón. 3 manes armados, que entre ellos iban 2 de las especiales de las AUCs. Me cogieron, me llevaron a la vereda de Caracoles, donde mi tío Omar Zamudio, a la casa a buscar unas caletas supuestamente que él decía que había. No había nada, me devolvieron. Otra vez al pueblo y ahí ya cuando me arrancaron aquí para abajo, hasta Cafetero. Llegamos ese día más o menos 7 de la mañana por el lado de Villanueva, que allá estaba mi tío Omar, mi tía Rosa, Pablo Vega, los han llevado 4 días antes. Y ese día, tipo 3 de la tarde, me sacaron para el interrogatorio. Eso es la tortura, más o menos fueron 3 horas en un río. Lo amarran a uno así por la mano, aquí una piedra más o menos puede de hoja roja en cada mano. Y aquí otra aquí, hacia Dolores de la playa. Y otra piedra aquí, está al lado y lo manejan de los pies y le amarran otra piedra así, pongamos. Pregunte que usted esto, que usted el otro, que usted era un guerrillero, que usted era miliciano, que usted del frente tal, que es el como. Ok, yo cuando salí que sí, el que había tiroteo lejos Mauricio Rojas. Ya uno en un momento uno sabía que se llevaron los paracos, uno no volvía a su pueblo. Día, y al último entonces yo me resigné, fue a morir, se puede. Me las puse, me las encontré a legales, los traté de que no iban a morir también. Todo cuando ya me echaron gasolina en los pies de aquí para abajo. Con gasolina me prendieron candela. Día 3, el día que ya estábamos allá en cautiverio, me trajeron a mí para Páez otra vez a dar la vuelta aquí, a buscar lo que ellos decían. Mi tío, como no había nada, pues no se topó nada, me devolvieron. Por el camino me topé el señor comandante que se llamaba Checa. Él ordenó la orden del sol, que me soltaran porque yo no veía nada, que era inocente las cosas. Que tocaba que los de Páez, los 4 que éramos de Páez, Pablo Vega, Omar Zamudio, Rosa Vallejo y Wilson Roa, eran liberados por orden del patrón mayor, que era Martín Llanos. Porque así ya tocaba liberarles, ahí ya bueno, todo el mundo iba a bañarse, a cambiarse, y yo ya vuelto nada, mis piernas no podía parar de las quemaduras. Ahí un día veían bueno los de Páez, tipo 6 de la mañana, paren que los vamos a mandar para su pueblo. Mandaron parar Pablo Vega, Omar Zamudio, Rosa Vallejo,
Y el otro señor Wilson Roa, el miliciano, sí, qué pena, Roa, que se quede con nosotros, porque no lo podemos mandar. Entonces los cristianos le dijeron, ¿por qué no lo mandan? No, porque es que él se rindió y iba a trabajar con nosotros. No hubo oportunidad de estudiar apoyada, pero al último día no, el man hasta que no se recupere no lo podemos mandar. Y ahí que yo y Pelate, yo solo y ellos se vinieron. Estuvieron en las zonas del Casanare, siendo quemado, torturado, 50 días de cautiverio. Sabemos que eso es grave la situación de uno estar en un conflicto armado de esa gente. Donde se ven muchas cosas, muchos amigos llegar en esos momentos, en esos grupos de torturas, de experiencias. Eso es temor a la vida. Eso sería por ese lado. Pues ya acá yo llegué a Páez y ya el alcalde ahí sí se compadeció y me dio trabajo, pero igual uno tenía que vivir entre los paramilitares y la guerrilla, porque los paramilitares estaban en la Ururía y la guerrilla llegaba hasta el Paraíso. Después entonces hubo concurso de docentes. Obviamente yo tenía que salir de acá, quería salir, primero porque los paramilitares aprovechaban de que, por ejemplo, Felipe, como era, la guerrilla le ha matado al papá, entonces mi afán era salir de acá porque yo no quería que Felipe quedara inmerso en este medio, donde lo iban a coger y le iban a decir, mire, tenemos que vengar a su papá, mire, una hacia nuestras fuerzas, no sé qué más. Como la guerrilla, ¿cómo se dice?, persuade mucho con sus ideologías. Los paramilitares podrían llegar a hacer lo mismo con Felipe. Ya cuando yo salí me mandaron, me dijeron, bueno, tu territorio era Pay, pero ahora no. Lo que es Casanare y Boyacá, 48 horas, contando el día que se pare y aquí donde estaba amarrado, desaparecer de esta zona. Y el día que salí 2 de la tarde, cerquita de Monterrey, fue rumbo a Bogotá, para allá, y bueno, allá en Bogotá, para el otro día para la clínica, para donde los tíos, que aquí y allí, a llamar a mis amigos que todavía no me habían mandado a comer gradiolos, ni tinto gratis en la funeraria. Ya tuve unos días en Bogotá, amigas. Cuando llegué a decir la clínica, me dijeron, tengo que quitarle el pie derecho, tengo que amputárselo por esto y esto. Sí, estaba muy... Pero entonces, bendito sea mi Dios, que un puestico que quedé con pulso el pie y me salvé que me hubieran amputado el pie. Me duré 2 meses en tratamiento y ya me fui por una finca atrás, vuelto nada, pero y sin derecho a volver a mi territorio. Estuve 5 meses en San José del Guayare y allá se puteó el orden público, se fumigaron las avionetas, que la guerrilla iba a hacer paro y yo dije, me voy para Boyacá otra vez. Y me vine para Boyacá otra vez. Me metí a la finca por ahí, como con miedo, como que sin miedo. Pues yo volví a trabajar, pero como con miedito, no muy confiado. Cuando eso, el presidente era Uribe. Entonces se dio de cuentas de que la guerrilla y todo, y él como presidente y le estaban aprobando que él era el que había organizado los paramilitares y él como presidente estaba quedando mal. Cuando los cogieron aquí por el lado de la Ururía, Guamal, es cuando les apretaron a Martín Llano. De hecho, hubo una época de esas en que lo tenían rodeado, el ejército lo tenía rodeado. Tenían 1500 hombres de los urabeños a darle candela a los butragueños. Como los butragueños no quisieron hacer la paz, entonces ellos venían mandados a eso. Uy, eso bombardearon allá se oían hasta allá, Miraflores arriba las bombas. Claro, no que cuando ellos habían reclutado gente como un puchica, que de aquí de Páez y de todas partes los tenían allá extorsionándolos. Y entonces llegó el ejército y los arrinconó allá para lado los rurían esa cuchilla y allá los mataron a mucha gente, a muchos muchachos. Cuando empezaron a bombardearlos, ellos se subieron por ahí, en la finca de nosotros había como 100 paramilitares. Y llegó el ejército y los dio. Con tan mala suerte que había un secuestrado y fue uno de los muertos. Y lo que la gente cuenta es que bajaron toda esa gente corriendo, los sacaron corriendo hasta el río, hasta que el río, imagínense, desde Morro hasta el río. Que unos se metieron a casa, se cambiaron de ropa, otros murieron. Cuando les dijeron, bueno, el que se pudo volar, el que se dejó coger.
Nos dejó matar porque nos han cogido a bombardeo todos los años encerrados. Decían que tenía sus lonadas de plata, que daba una de esas de plata que lo sacara de allá. Que el tipo ya no tenía comida ni nada y le tocaba, yo no sé cómo pasarle, porque al fin una noche lo sacaron por allá, por el río abajo, hacia el llano, por la ribera del río Upila. El ejército al que encontraron ahí lo pelaron. Hay mucha gente, muchos muchachos que estaban ahí se volaron como pudieron y con madre se ofrecieron y los que no. Por eso en esos montes del pie del Cautor, todos allá es que hay morracos, cadáveres, huesos pues botados como... Y ya pasando el tiempo, después el gobierno me llamó, me dio una denominación, pero muy pequeña. Pero eso es un paño, con eso no recupero todo lo que pierde. Y siempre, pues los pies por ahí, para andar todas me siento bien, pero siempre con el tiempo, que sabe qué complicaciones le complica a uno. Eso le dan a uno cuando lo reparan, ¿no? Psicólogo, escolta, o cambio de terreno, y que no se cambia de aquí para otro lado. Entonces, yo cuando eso lo que me estaba el psicólogo era esto. Pues obviamente que fue tenaz porque yo era una niña. A Felipe lo bañaba, lo cambiaba, lo arreglaba el papá. Le hacía sus senderos. Yo pues no hacía mucho. Pues saber que tenía que ser mamá y papá a la vez pues era muy difícil. Pues yo me sentía que todavía era una niña. Que me tocaba ir al psicólogo constantemente porque pues obviamente eso quedan secuelas y hay cosas que no lo dejan dormir a uno. Entonces sí, allá hay tratamiento psicólogo, pues ahorita ya hace como 2 años cerré ciclos, por eso es que ya ahora no me afecta tanto hablar de esto. Pasar por Chemes así las primeras veces era bastante. Pasar por el lado ahí donde lo mataron a él, eso siempre le da a uno como... Pero no, ya ahorita ya paso por ahí, ya no... No, ya de verdad que ya no. Y a partir de que muere mi hijo, él murió el 24 de febrero y en ese junio yo veía que ya no podía, no podía dormir, yo me paraba, yo caminaba, era un desespero terrible que no lo soportaba. Yo vivía como si estuviera en un desierto, aunque estuviera gente, para mí era un desierto. Y veía que no podía y me obligaba a vivir mi hijo menor, que en esa época la salud de él estaba un poco mal, y los hijos que había dejado Eder, porque yo sabía que prácticamente la única que podía ayudarlos económicamente era yo. Entonces eso me obligaba a seguir luchando y no quería perder totalmente el sentido. Era muy difícil, cada cual vivía su propio dolor y era muy difícil ayudarse el uno al otro. Ahí en el caso de eso no hay palabras, no hay nada. Lo único el que puede llenar esos vacíos es el Señor, el resto no. De todas formas son situaciones que pues uno no puede evitar. Son situaciones que en este país tan, ¿cómo se dice? Tan partido, o sea, tenemos que aprender a convivir con ello. Y bueno, básicamente esa es la historia, una historia pues durita de analizarla, de contarla, pero yo soy feliz porque hoy tengo la dicha de contarla. Otros sí no la pudieron contar, y eso es un éxito para mí y pues para la gloria de Dios, porque los milagros existen. A veces se mueve mucho en la imprudencia y prácticamente como la falta de civilización de un pueblo, de una comunidad que le parece fácil acudir a un grupo de esos para causar daño. Siempre haré esa recomendación.
Bueno, muchas gracias por haber venido, por haber asistido y por tomarse el tiempo de ver el documental. Bueno, pues para seguir, segundito. Para seguir, pues vamos a hablar un poquito de la metodología que se utilizó para poder llegar a este punto. Pues la metodología fue básicamente, nos dimos cuenta que nos serviría una investigación cualitativa en la que pues desde la perspectiva humanista se hace una relación desde del investigador con la comunidad y pues se hace una relación mucho más desde el cuerpo de la persona, desde la comunidad, desde los sujetos, las personas, pues como lo vimos aquí, fueron 5 los participantes directos de, pues participantes que fueron víctimas del conflicto armado en esta época que se trata, y también dos líderes sociales que han trabajado desde hace más de 10 años para poder hacer que el Engupá se reconozca como un territorio eh, parte del víctima de la violencia por el conflicto armado. Entonces, bueno, para poder hacer eso, vimos que la parte de historias de vida, que es un recurso metodológico de la investigación cualitativa, nos funcionaba bastante para la investigación contextual y la investigación cultural concerniente a la parte cultural viva que se da en el territorio. Entonces, pues, esta consiste en 4 momentos. Momento preliminar en el que se hace toda la investigación contextual, toda la visión bibliográfica, en la que, pues, buscamos todo lo que era concerniente a esta época en la región, pues ahí fue que nos empezaron a servir mucho los tomos de la Comisión de la Verdad, Colombia adentro, de la región centro, de la región de Orinoquía, y también pues desde esos tomos llegamos al libro Hilando Voces, que fue un libro que desde el CINEP y desde el COSPAC se encargó de buscar y de tener un trabajo con la comunidad bastante fuerte en el que pues al final los que pudieron y los que quisieron terminaron con sus testimonios ahí en este libro. También pues aquí se empezó a hacer la parte de investigación musical en la que pues por ejemplo desde mi parte yo hice parte del ensamble de músicas campesinas para poder entender de buena manera cómo es que la música funcionaba, música boyacense, música llanera funcionaba de buena manera. Bueno, después es la parte de contactos, negociaciones y contratos en la que pues, nos contactamos con las personas en el territorio. Ahí fue que llegamos a las personas que aparecen aquí en el documental y a varias otras personas que hacen parte de organizaciones importantes en el territorio. Después de esto fuimos a la parte de recolección de relatos mediante la entrevista en la que pues a partir de 2 encuentros personales con cada uno de los participantes, se hizo una entrevista a profundidad semiestructurada en la que pues dejamos hablar a los participantes y pudieron expresarse con libertad de lo que les pasó y de lo que ocurrió en estos lugares, y desde ahí fue que se empezaron a hacer los relatos, que es el siguiente punto, el análisis de los relatos, en la que pues se definen y se construyen los relatos que terminamos viendo aquí en este documental. Pues aquí se hizo la investigación contextual al tiempo que la investigación de la cultura viva y pues de las músicas que se dan en este territorio. Pues después fuimos a la parte de investigación praxeológica, que pues es una investigación que promueve bastante el maestro Carlos Juliado de la Universidad de Minuto. Y bueno, según él, pues un sociólogo se quedaría solo en esta parte de análisis de los relatos, llegaría hasta esta parte de analizar todo lo ocurrido en un territorio, pero él propone dos lugares extra, dos de etapas más para pues uno poder acercarse a un territorio. La investigación de él se basa en ver, juzgar, actuar y devolución creativa. Las partes de ver y juzgar equivaldrían entonces al momento preliminar, relación con la recolección de los relatos mediante la entrevista y análisis de los relatos, y hasta ahí nos llega la metodología de historias de vida. Pero él nos propone que hayan otros lugares de actuar y de evolución creativa.
pues desde mi punto de vista, actuar era la parte de producción creativa, de pues decir, bueno, aquí vimos un problema, hicimos esta investigación y ahora cómo podemos retribuir al territorio lo que está pasando para poder ayudar a sus procesos. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta de que lo más debido para este proceso era un documental. Al principio queríamos hacer un cortometraje animado, pero nos dimos cuenta que no tenía la misma fuerza que hacer un documental y demostrar pues de manera verídica lo que les pasó a estas personas. Ya después de en esta parte de actuar, pues se hizo el documental, se hizo la música, se grabó con todos los músicos, se hizo toda esta parte creativa y ya después el Juliado nos propone la parte de evolución creativa, que es básicamente llegar al territorio y pues retribuir a los participantes y a la comunidad los procesos iniciados con ellos. Entonces, pues me pareció muy valioso esto porque al ser un documental y unos procesos creativos tan ligados al territorio, pues quién más que los que están en el territorio, la comunidad en general del territorio, para poder apropiarse de este tipo de procesos creativos. Entonces, bueno, aquí vamos a explicar un poquito más del territorio para que quede bastante claro. Pues en el documental ya se explicó bastante cómo estaba, pero bueno, aquí creo que a veces quedaron algunas cosas por fuera del documental porque no cabían en la narrativa. Entonces, pues básicamente diré que el territorio, la provincia de Lengupá queda en el piedemonte llanero, colinda con Casanare al suroccidente del Casanare y queda al suroriente de Boyacá. Pues podemos ver, por ejemplo, que el pueblo de Páez colinda con Chámeza, que aquí es donde ocurre bastante de la acción en el documental, también en Miraflores, en Campo Hermoso, que por ejemplo a Campo Hermoso es a donde llega Álvaro, en Chámeza era donde vivía Eneida López, y bueno, hay un montón de cosas que suceden ahí. Y esto es importante porque el territorio de la Ingupa funciona como un corredor estratégico en el que pues van pasando y se van encontrando un montón de lugares y un montón de personas de diferentes culturas y diferentes lugares. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en los tomos de la Comisión de la Verdad de Colombia adentro, en la región centro nos dicen que pues este lugar conectaba la cordillera central, la cordillera oriental con los llanos y permitió la llegada de las autodefensas campesinas del Casanare, que por ejemplo ellos tenían presencia en Páez, en Miraflores y en Campo Hermoso, y ellos fueron los que secuestraron a Wilson Roa. Y el bloque Centauros, que pues tenía presencia un poquito más abajo hacia el Casanare, hacia el Huila del bloque Conquistadores del Yari. Bueno, eh, pues creo que es importante entender estos lugares porque esta provincia tiene muchos lugares de interfluencia e intercambio con el Boyacá, que es el centro, y el Llano, que es parte pues, de la región llanera del Orinoco más hacia abajo. Y es importante entenderlos porque no solo se define la historia de la provincia de Lengupá desde estos lugares, sino que también se define su cultura y las músicas que se escuchan. Entonces, por ejemplo, en Páez o Miraflores podemos escuchar música llanera todo el tiempo, podemos escuchar carranga al mismo tiempo. En sus fiestas, pues es muy común que a Páez vayan artistas llaneros, que vaya Walter Silva, por ejemplo, que él dice que ve a Páez también como un hogar de él. Y entonces nosotros tratamos de plasmar esto en la música, pues desde las manifestaciones de interfluencia de las que hablaba Samuel Bedoya y la hibridación cultural para las músicas de Piedemonte, que esta región hace parte fuerte del Piedemonte llanero. Entonces, pues también, por ejemplo, en el Piedemonte se hacen intercambios e interfluencias entre los formatos. Por ejemplo, en Sogamoso vemos que varios conjuntos en vez de utilizar el tiple para su base ritmo armónica utilizan el 4 y en vez de utilizar la guacharaca utilizan las maracas llaneras. Entonces nosotros estábamos muy conscientes de esto con el equipo. Entonces pues aquí pudimos ver esto. Podemos ver esto en, por ejemplo, Memorias del Engupa, en sus géneros, en los que pues como queríamos hacer ese cambio entre centro y llano, vimos importante que pudieran ser diferentes géneros. Entonces, pues aquí utilizamos merengue joropiado y merengue carranguero, que son géneros muy arraigados a la parte Boyacá, la parte centro oriental.
y lo relacionamos con los sistemas por derecho y por corrido de la música llanera, de los golpes llaneros. Entonces, por ejemplo, el merengue joropiado, que tiene un régimen tético, se relaciona con el sistema por corrido de los golpes llaneros, que también tiene un régimen tético y funciona de una manera similar para, por ejemplo, para el acompañamiento del cuatro. El merengue carranguero, pues lo asimilamos lo asemejamos con el sistema por derecho, que pues también el merengue carranguero tiene un sistema acéfalo en el que no empieza en el primer pulso del compás, sino que empieza en la segunda corchea. Y, por ejemplo, el sistema por derecho pasa lo mismo. O sea, no, no acentúan la primera, sino la segunda corchea del compás. Pues en estos lugares hicimos este tipo de cosas como para hacer ver este tipo de interfluencias que se daban en la región, lo cual también se ve como en los formatos de la música. Pues el formato tradicional carranguero que se ve en el centro de Boyacá es más hacia el requinto, hacia el tiple, hacia la guitarra y hacia la guacharaca. Entonces, por ejemplo, en el formato que pusimos aquí, utilizamos la guacharaca, utilizamos la guitarra, utilizamos el cuatro en vez del tiple y pues el requinto para la melodía. Pero el intercambio no se detiene acá, sino que también agregamos un formato un poquito más hacia el formato de instrumentos tradicionalmente europeos, en los que pues se utiliza el piano para reemplazar lo que daría el arpa en formatos llaneros, y se utilizan los violines y el cello para apoyar la parte armónica y la parte melódica del requinto y del cuatro. Entonces, bueno, aquí esto se ve sobre todo en la composición Memorias de Lengupa, ya que pues estaba cambiando entre género, entre todo esto, y va intercambiando sus melodías entre el piano y el cuatro, entre el piano y el requinto, entre el piano y los violines. El cuatro tiene una sección en la que tiene una improvisación, y pues con este mismo pensamiento empezamos con la composición de Entre las sombras del conflicto, en el que pues aquí nos acercamos un poquito más hacia la parte de los centros urbanos del altiplano cundiboyacense, en los que pues se ve mucho más el pasillo y la guabina canción, que si bien estos no se ven mucho en el territorio, pues tienen relación desde la parte boyacense y de la parte de Cundinamarca. Y también pues tienen un sistema muy parecido. Estos dos tienen sistemas téticos y pues los dos funcionan con métricas de tres cuartos, y pues también se tocan usualmente con tiple y con guitarra. Pues esto tiene mucho el parecido a la concepción de Memorias de Lengupa. Pero pues aquí la diferencia es que esta es la obra más programática, que se podría decir, de las composiciones que se hicieron, porque para tener la base de estas composiciones, pues utilizamos fragmentos específicos de entrevistas de algunas personas. Entonces, por ejemplo, para la parte A de esta composición utilizamos una parte de la entrevista de María del Carmen Parra, en la que ella nos cuenta pues cómo se perdió la libertad en su pueblo, en su vereda, es decir, así, cuando llegaron los guerrilleros. Y pues se pretende que en la música se plasme este tipo de cosas. La parte B, se usó una parte de la entrevista de Neida López, en la que ella habla de la muerte de Marco Tulio. Entonces, por eso cuando ella está hablando en el documental de esta muerte, esto suena directamente debajo de lo que ella está contando. Y para la parte C, pues utilizamos una parte de la entrevista de Álvaro Vega, en la que él habla de la muerte del papá. Entonces ocurre igual, cuando él está hablando en el documental de esto, suena esa parte de la composición por debajo de lo que él está hablando. Y ya por último, pues utilizamos para el arreglo compositivo de Seis de Montaña, queríamos acercarlo mucho más a la parte llanera que se da en estos lugares. Entonces pues dijimos, hay que utilizar un golpe, un género de golpe que es muy común en el llano, y para hacer contraste con la parte tética Entre las sombras del conflicto, utilizamos una textura por derecho que, pues como ya se ha explicado, pues es un régimen acéfalo. Y para esto se utilizó el 6 por corrido. Como hay un cambio en la instrumentación, no se utiliza, por ejemplo, el arpa, sino que se intercambia por el piano, y la bandola llanera se intercambia por el requinto. Entonces, pues son instrumentos que son más utilizados en la montaña, por eso queda el nombre de Seis de Montaña. Pues aquí se da como un balance entre las tres composiciones.
entre Memorias del Engupá, Entre las sombras del conflicto y Seis de montaña, porque pues Memorias del Engupá tiene una preocupación constante por hacer, hacer valer como este lugar de interfluencias e intercambio. Entre las sombras del conflicto se va más hacia la parte de los centros urbanos cundiboyacenses y el Seis de montaña se va mucho más hacia el llano. El Seis de montaña también es el considerado un arreglo compositivo porque se utilizaron eh, varias melodías tradicionales llaneras para poder hacer este tipo de lugares. Entonces por eso no se considera una composición, sino que se considera un arreglo compositivo. Entonces voy a hablar muy rápidamente de la música en el montaje. Pues la música y el montaje y la creación del guión se dieron en el mismo lapso de tiempo para que pues estas pudieran dialogar de una forma más natural. Entonces, pues en el momento de el análisis de los relatos y la construcción del relato como tal, pues se empezó a hacer la composición pues de, valga la redundancia, de las composiciones y se empezó a hacer la creación del guión. Pues aquí la música en el montaje funciona muy desde el efecto empático, que como nos dice Shion, pues un académico de la imagen y el sonido en el audiovisual. La música empática expresa directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento. Es por eso que, por ejemplo, cuando Álvaro Vega nos cuenta que vio las luces de Campo Hermoso, empieza a sonar directamente Entre las sombras, Memorias del Engupá, ya que pues es una composición que expresa un poco más de alegría que Entre las sombras del conflicto. Y cuando se nos habla de la muerte de familiares queridos, por ejemplo, la muerte del papá de Álvaro, la muerte del hijo de María del Carmen Parra, la muerte de Marco Tulio, se utiliza Entre las sombras del conflicto para impulsar la narración y para realzar la emoción de la escena. Y también pues la música se utiliza como música de foso o música extradigética, que quiere decir que pues no está directamente en lo que está pasando, en la acción que está pasando, es un recurso de edición, entonces pues es evidente que la música no está directamente ahí en la escena. Y bueno, pues ya terminando, pues al momento de tener listo este material se gestionó desde mi parte con la beca de profesionalización de artistas del distrito del 2023, pues desde mi parte pues fui ganador de esta beca y con sus recursos gestioné el evento de evolución creativa que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2023. Este evento pues fue bastante importante, fue la parte más importante de todo este trabajo porque fue el evento que devolvió todo lo que hicimos en el territorio y pues le mostramos directamente a los participantes qué fue lo que se hizo. Esto fue como un preestreno otra versión del documental. Lo que se vio hoy no fue el mismo como el del que se vio en esa época porque pues todavía faltaba cuadrar unas cositas, ajustar cosas con los participantes sobre todo, para que ellos supieran exactamente qué era lo que se iba a ver en el documental y que pues ellos tuvieran total control de pues, lo que son las historias de su vida. Entonces, pues el documental duraba 10 minutos más en esa época y pues ya con lo que se ajustó se recortó a 40 minutos. También pues tuvimos la participación del ensamble Músicas Campesinas, pues también se gestionó con la alcaldía de Páez en esa época. Y pues ellos abrieron la tertulia, ellos cerraron la tertulia, se quedaron tocando ahí, pues yo participé también ahí como miembro del ensamble tocando el tiple, no muy bien, hay que decirlo. Y, y bueno, pues fue un evento muy satisfactorio para todos porque pues todos pudieron hablar de sus experiencias. El ahora exalcalde de Páez nos contó sus experiencias con los paramilitares. Varios de los participantes de las familias se enteraron de varias cosas que no se habían podido hablar. Por ejemplo, Álvaro nos contó que pues tuvo herramientas más específicas para contarles lo que le pasó a sus hijas. Entonces, creo que es un punto muy valioso para este tipo de procesos artísticos tan ligados a un territorio, volver al territorio y que el territorio siga siendo el protagonista al momento de la difusión, de la evolución, porque pues después de todo estas son sus historias. Y ya pues, al final se abrió un espacio para la discusión y la socialización y fue muy bonito todo lo que terminó pasando. Y ya pues para concluir, pues quiero hacer como
énfasis en la importancia de que las construcciones desde la academia se acerquen a la comunidad. Es muy válido pues, este pensamiento de la música desde la música y la música por hacer música, pero siento que pues también es muy válido estos lugares de creación, sobre todo pues en un país como Colombia y en los lugares en los que estamos, en los que pues siempre hay que estar constantemente haciendo procesos de este tipo de procesos creativos, de difusión, de divulgación, para que pues todos sigan sabiendo lo que pasó, todos pues tengan la oportunidad de acercarse a los tomos de la Comisión de la Verdad y pues se puedan seguir haciendo este tipo de lugares. También pues aquí la metodología es un poquito una mezcla de varias cosas, pero siento que es un buen punto para generar una metodología de creación artística, sobre todo desde la investigación. Para poder hacer esta creación, pues se tuvo que hacer una investigación muy ardua desde antes. Empezó la investigación más o menos 8 meses antes de que pusiéramos la primera nota en la partitura, porque pues creo importante que este tipo de lugares pues se apropien en el territorio del que se está tratando y si se toma con ligereza, pues puede que no se apropie de la misma manera o puede que uno crea que está representando cierto tipo de lugares culturales cuando realmente no, cuando realmente está haciendo otra cosa. Y pues también este tipo de creaciones artísticas pues tiene la comunidad como el objetivo principal de las creaciones, pues que forman parte de este tipo de creaciones y las creaciones pues también pasan a formar parte de la construcción del imaginario social del territorio, a formar parte de lo que se piensa de esto, pues tanto que pues esto sí creo que fue un proceso efectivo porque pues nos han manifestado varias veces gente del territorio que pues quieren ver el documental, que por qué no lo publicamos de una vez, que pasa todo porque todavía no lo hemos publicado. Y también, por ejemplo, la alcaldía nos en la semana de conmemoración a las víctimas que se hace en abril, ellos nos pidieron el permiso de proyectar el documental porque pues creen que esto es bastante importante que se sepa y que se siga dando. Pues estos son procesos que no son de una vez, no son de 2 veces, sino que son procesos que tienen que ser constantes para poder generar un pequeño cambio en la sociedad. Pues tan solo en Páez, pues yo que me la paso allá, duré mucho tiempo sin saber lo que pasó. Entonces, pues siento que es bastante importante que pues la comunidad siga sabiendo qué fue lo que pasó para que estén atentos y pues para que se dé un proceso de construcción de memoria social y pues sobre todo de fortalecimiento del tejido social. Pues en los protagonistas, pues ellos nos han contado que pues esto les ayudó en sus procesos personales para seguir aceptando lo ocurrido y seguir con los procesos que ya habían iniciado, para pues poder aceptar todo este tipo de historias y pues, poder escucharse directamente desde otros lugares, pues les ayuda y también sobre todo para contar lo ocurrido a sus familiares y a sus seres queridos cercanos que pues puede que no supieran este tipo de atrocidades que pues tuvieron que vivir. En el territorio también se dio una activación de las redes existentes, pues como ya hemos visto el libro Hilando Voces, pues hecho por el CINEP y el COSPAC ya se había publicado en el 2018, creo que fue la publicación, si no estoy mal. Y pues fue bastante importante en esa época, pero pues ya se había pasado bastante tiempo y no habían habido otros procesos que pues renovaran este tipo de lugares. Entonces pues es bastante importante este tipo de cosas porque aportan al reconocimiento local y nacional de este territorio como víctima del conflicto armado, pues que este territorio no es bastante conocido por esto. Y bueno, en lo personal, pues esto me ayudó a darme cuenta de la sensibilización social y pues que pues el arte puede ser un medio para contar otro tipo de historias y otro tipo, las historias que se vivieron de otro tipo de maneras y otro tipo de lugares. Y bueno, pues ya queda dar gracias a todos los que vinieron, a todos los que participaron aquí. Muchas gracias.